Hola, bienvenidos a Kabil, programa de desarrollo del potencial personal. Mi nombre es Fernando y soy el creador del programa. En este video continuaré tratando el tema de la felicidad, analizándola como una elección que podemos hacer cada día. Para comenzar, voy a hacer un resumen de lo comentado en el video anterior. Si no viste el video, te recomiendo que lo hagas. En la descripción de este te dejo un enlace. En ese video hablé de 3 temas que forman parte de los principios en los que se basa Kabil Programa. El principio inicial establece que felicidad y alegría no son sinónimos, ya que la primera es una actitud, una forma de ser, una forma de enfrentar la vida y por lo tanto es de largo plazo. Y la segunda es una emoción y por lo tanto una forma de estar de corto plazo. El segundo principio es que la felicidad es una capacidad que todos poseemos, que puede ser desarrollada de forma consciente y premeditada para que trabaje en nuestro favor. Adicionalmente, mencioné que para el desarrollo eficiente y efectivo de nuestras capacidades se requiere de una disciplina que incluya principios, reglas, conocimientos, habilidades y hábitos para un fin específico. En este caso, para nuestro desarrollo personal por medio de las capacidades innatas que todos poseemos y que Kabil Programa proporciona todos estos elementos. Ahora sí, entremos en el tema que nos ocupa. La idea de que la felicidad es una decisión personal implica reconocer que somos los arquitectos de nuestras propias experiencias emocionales. La felicidad es una elección porque se trata de hacer uso consciente de una capacidad que poseemos. Podemos elegir entre ser felices o infelices, según el enfoque que demos a las cosas. Por ejemplo, decidir ver el vaso medio lleno o medio vacío, según el grado de optimismo o pesimismo que tengamos. O como disfrutar del presente o lamentarnos del pasado, según el nivel de atención o distracción que mostremos. O entre ser agradecidos o resentidos, según el valor que le demos a lo que poseemos. O ser optimistas o pesimistas, según la perspectiva que tengamos del futuro. O ser proactivos o pasivos, según el grado de compromiso que tengamos con nuestros sueños. La felicidad es una elección que podemos hacer cada día independientemente de lo que nos ocurra. Aunque las circunstancias externas pueden tener un impacto en nuestras vidas, nuestra respuesta a esas circunstancias y la interpretación que les demos son determinantes cruciales de nuestra felicidad. Como dijo el filósofo griego Epicteto, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre las cosas. En este sentido, la felicidad no está exclusivamente atada a eventos externos, logros o posesiones materiales. Esto también implica comprender que nada ni nadie más tiene el poder de hacernos felices o infelices sin nuestro consentimiento. Tendemos a culpar a las personas o situaciones externas por nuestro estado emocional, pero la realidad es que nuestra respuesta emocional es responsabilidad nuestra. Esto último lo analizaremos más ampliamente en las series de videos dedicadas a las emociones y a la responsabilidad. Al reconocer esta autonomía emocional, ganamos un mayor control sobre nuestras vidas y nos volvemos menos susceptibles a las influencias negativas externas. La felicidad como elección también implica la capacidad de adaptarse y encontrar la gratificación en diferentes aspectos de la vida, incluso cuando las cosas no salen cuando planeamos. La resiliencia emocional nos permite superar adversidades y aprender de las experiencias difíciles, transformando los desafíos en oportunidades de crecimiento personal. Es importante destacar que esta perspectiva no minimiza los desafíos y las dificultades que todos enfrentamos en la vida. Reconoce que hay situaciones difíciles y dolorosas, pero también enfatiza que incluso en medio de las adversidades podemos elegir nuestra respuesta y buscar maneras de encontrar significado y propósito. La felicidad como decisión implica cultivar una mentalidad positiva, practicar la gratitud, vivir en el presente y abrazar la responsabilidad de nuestras propias emociones. Al decidir ser felices, nos empoderamos para crear una experiencia de vida más rica y satisfactoria, independientemente de las circunstancias externas que puedan surgir. La felicidad no es simplemente un estado pasivo,
Es una elección activa que involucra la mente, el corazón y la forma que elegimos interpretar y responder al mundo que nos rodea. Cuando decidimos ser felices, estamos tomando una elección consciente de enfocarnos en el bienestar emocional y adoptar una actitud positiva hacia la vida. Con esto, termino la primera parte de la felicidad como una decisión. En el siguiente video de esta serie, continuaré analizando la felicidad, enfocándome en lo que obtenemos al tomar la decisión de ser felices. Ahora, para que comiences a convertir en conocimiento la información que te dejo, reflexiona sobre el contenido de este video y del anterior. Si te gustó este video, por favor, regálame un me gusta, deja tus comentarios, compártelo con tus conocidos y por favor, suscríbete.